Bueno, retomando luego una breve interrupción. Estábamos trabajando con for y estábamos viendo cómo hacer el uso del for para calcular la función potencia, pero haciendo nuestra propia potencia. Entonces tenemos el nombre de la función, tenemos su base, tenemos su altura, o sea, dos parámetros, su base y su potencia. Voy a definir un resultado que va a empezar en 1 porque las potencias siempre valen 1, a la 0 o lo que sea va a valer 1, entonces va a arrancar ahí. Entonces usando rango para la potencia que queremos calcular, o sea para el número de veces, nos va a definir una cantidad de repeticiones que queremos. Entonces para cada repetición lo que vamos a hacer es multiplicar la base por lo que haya en el resultado. Como arranca en 1, base por 1 va a ser la base, bueno, nos va a ir dando y multiplicamos. Una vez que terminamos de repetir esa cantidad de veces dentro del for, nos vamos con resultado, siempre con return, porque las funciones deben, con un return van a devolver algo y si no ponemos return van a devolver none. Bueno, para poder usar esta función en nuestro código tenemos que llamarla. Esa llamada es con su nombre y entre paréntesis los parámetros que queremos. Entonces, para repetir la función nativa y ver que son los mismos resultados, como ahí, ejecutamos y vemos qué está pasando. Entonces tenemos potencia nativa 4 y 9 y el resultado de nuestra función 4 y 9, está calculando muy bien. Vamos a hacerlo a la 10, a ver qué pasa. Vemos que funciona. Vamos a hacer un caso extremo como a la 0, a ver qué pasa. Y como ven, funciona en todos nuestros casos. Bueno, esto es entonces un uso de for dentro de una función. Cómo podemos hacer uso para repetir algo en nuestra función una cierta cantidad de veces finita y determinada. Vamos a ver otro uso para for, pero dentro de un contexto de las listas de listas, o una lista de dos dimensiones. Entonces, dada una lista, como habíamos visto, una lista se define con los corchetes y adentro de la lista van definidos cada uno de sus elementos. Bueno, lo que tiene es que estos elementos pueden ser otras listas. Otra vez, o sea, una lista de listas. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Poder hacer, por ejemplo, una grilla. Entonces quiero definir una grilla que tenga una cantidad de filas. En este caso vamos a hacer 3 filas. Y una cantidad de columnas, ¿no? Y jugar entonces con los elementos que puedan estar adentro de esas filas y de esas columnas. Esto es muy útil en programación para hacer un montón de cálculo y por ejemplo en la hora de los videojuegos la pantalla la podemos tomar como una grilla gigante de píxeles o de puntitos y por cada punto tener una coordenada en la pantalla para ubicar las cosas y para moverlas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo simple, como si fuera el pad de números del teclado, donde tenemos la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Como ven, cada uno de los elementos entonces de esta lista son otras listas que pueden ser números o, en este caso, son caracteres. Para acceder a un elemento de una lista, lo que debemos hacer es el nombre de la lista y, entre corchetes, el índice, digamos, que queremos acceder. Si quisiéramos acceder al primer elemento de la lista, como está acá, es el 0. O sea, esta lista que está acá, hay que imaginársela como que esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Y las columnas entonces son 0, 1 y 2. Bien. Si quiero imprimir esta primera fila, le pongo entonces el índice 0, corchetes, y como ven acá me va a devolver el elemento, la lista completa. Ahora si le agrego la segunda dimensión,
con los corchetes, puedo acceder a cualquiera de los elementos individualmente de esas listas. Entonces, por ejemplo, si pongo 0, 0 y siguiendo esto, ¿qué me debería devolver? ¿No? Pone pausa y decímelo. Ejecutamos y como ven me devuelve el 1, por supuesto, el que está en 0, 0, o sea, esta X que estaba acá arriba. Ahora, si pongo, por ejemplo, el 2, 2, 1, ¿qué elemento me tiene que devolver? Pone pausa, pensalo y decime. El 8, muy bien. Entonces así es como accedemos a los elementos individuales en las dos dimensiones. Bien, ahora vamos a ver el uso de for en este contexto. Hemos dicho que for nos sirve para recorrer una cantidad de elementos, en este caso son filas, en un conjunto, que sería la grilla. Un conjunto que sería un conjunto de filas. Entonces, para cada elemento de esta grilla nos va a dar una fila. Podemos, por ejemplo, imprimirla y ver qué hay ahí adentro. Y como ven, en cada ejecución del for fue imprimiendo uno a uno los elementos de la lista. Bien, veamos ahora qué pasa si queremos entonces acceder a las columnas. Podemos entonces incluir otro for acá adentro, for que se llama columna, ¿en dónde? En la fila, y que para cada columna, entonces para cada elemento me lo imprima. ¿Cómo te imaginas que va a ser el resultado? Pone pausa de ejecutar esto. Bueno, vamos a ejecutar. Y como ves, me imprimió uno a uno los elementos de la lista. O sea, para la primera fila, y en esta vuelta para la primera columna, imprime. Pega una vueltita acá. Imprime el 2. Pega una vueltita. Imprime el 3. Se termina la fila. Entonces sube una vuelta más. Y grilla ahora me guarda la segunda fila. Ahora es 4, 5, 6. Baja acá. Esto vale 4, 5, 6. En la primera vuelta esto vale 4, entonces me imprime 4. En la segunda vuelta vale 5, en la segunda vuelta vale 6, se termina y sube un punto más otra vez. Y así sucesivamente va imprimiendo los elementos de la grilla. Bien, esto, una forma de saber qué es columna también, que me ha servido, es decir, decime type, o sea, con la función type que te devuelve el tipo, imprimir. Y ahí, por ejemplo, vemos que los elementos de la columna ya no son los valores que tiene la lista. En este caso son entero, 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 y estas son cadenas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, queremos tomar decisiones e imprimir solamente los valores del medio o la diagonal de la lista. Bueno, necesitamos un poquito más de control, digamos, sobre este for. Y hay otra manera de recorrerlo, que valiéndonos de la función, de varias funciones, digamos, de Python. Range, como veníamos viendo, y la función len, que nos da la longitud de la lista. Entonces, range, que nos va a dar una lista de cierta cantidad de veces, y len, que nos va a dar una longitud. Combinando estas dos, podemos tener un poquito más de control sobre este bucle for, por ejemplo. Entonces, necesito un rango, pero el rango se le asignaba un tope, digamos, ¿no? Entonces, eso lo voy a determinar por la longitud de ¿quién? La longitud de la grilla en total. Esta grilla tiene 4 elementos. Entonces, acá el resultado de esto va a ser 4 y range me va a devolver un número de 0 a 4. Eso podemos decir que es, vamos a determinar una i, la coordenada i y la coordenada j. Luego entonces vamos a repetir lo mismo, pero ya no solo para toda la grilla, sino para la coordenada, o sea, para la fila puntual, la fila puntual i.
¿Qué pasa acá? Que si imprimo el J, ¿qué debería demostrarme J? Bueno, vamos a verlo. Oh, sintaxis inválida. Me faltó un paréntesis. Ahí está. Entonces, como ven, se fue ejecutando una cierta cantidad de veces. Y ya números. Y me fui imprimiendo el valor de J. Vamos a la J, ¿qué es lo que es J? Y como ven, siempre J es un entero, ¿verdad? Entonces quiero imprimir los valores de la columna y quiero tomar una decisión de solamente imprimir esto, podría hacer esto y decir, bueno, cuando la coordenada J esté en 1, cuando J sea en 1, entonces imprimirme lo que haya en IJ. Y ahí, como ven, imprime 2, 5, 8 y 0. O sea, me está imprimiendo el medio de la grilla. Entonces puedo así recorrer uno a uno los elementos y ir tomando decisiones con esos valores. Una alternativa a esto, si quieren usar solamente el modo Python y no estar usando no estar utilizando esto el hilo J o las coordenadas, es hacer una asignación múltiple, que ya vamos a ver enseguida, de fila. Entonces fila va a asignar en cada una de estas variables lo que haya dentro de fila, estos tres lugares. Y entonces puedo preguntar directamente si el ítem 1, que sería el del medio, si son iguales, entonces que imprima. Y como ven, tengo el mismo resultado, solo que de otra manera, sin usar las longitudes y el rango para hacer el cálculo. Bien, como acabo de mencionar, lo que es la asignación múltiple, es un artilugio que alguien nos da una función de Python que hace lo siguiente: los elementos de una lista los asigna en una sola vez a las variables que estén separadas por coma. Entonces esto, lo que está acá va a ir en A, lo que sigue va a ir en B y lo que sigue va a ir en C. Hay que definir tantas variables como elementos haya en esta lista. Eso es lo que tiene de peligroso. Esta asignación múltiple es equivalente a definir así las variables. Entonces, al elemento 0 de la lista lo pongo en A, al elemento 1 de la lista lo pongo en B, el elemento 2 de la lista lo pongo en C. Esto es una asignación entonces múltiple. Vamos a... Bueno, lo podemos imprimir, tenía que poner imprimir para ver el resultado. Podés parar el código, ponerle print e ir imprimiendo los valores de las variables para ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? No tienen por qué ser del mismo tipo las variables de la lista. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener la cantidad de elementos y al lado ponerle poner un elemento y su cantidad, un elemento y su cantidad, e ir guardando así las variables. Y podemos, por ejemplo, haciendo uso, digamos, de esta asignación múltiple, trabajar con cadenas y hacer lo que se llama una interpolación de cadenas. Con este mismo concepto, Python nos permite a unas cadenas reemplazar con comodines, ya lo vamos a ver en un ejemplo, los valores de variables. Por ejemplo, dada la canción Manuelita vivía en Pehuajó, es una canción de niños muy popular. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. A París ya se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Si quisiéramos cambiar algunos valores de esta cadena que tenemos,
para jugar un poquito más con nuestra canción. Entonces definimos unas variables: nombre, Manuelita, dónde vivía, dónde se fue, cómo se fue. Bien. ¿Qué nos permite hacer Python? Nos permite a cada una de esta cadena ir reemplazándola, por ejemplo, por un comodín, que es porcentaje S. ¿Cómo se llamaba? Manuelita. Ahí es un comodín. ¿Dónde vivía? En Peojo. ¿A dónde se fue? A París, ¿no? Bueno, así podemos reemplazar esto de forma dinámica en nuestra cadena. Lo vamos a ver. Ya lo tengo cocinado. No se ve bien en la pantalla, pero va agregando. Le va agregando los porcentajes y al final, o sea, tengo la cadena definida, entre comillas. Y sobre el final pongo porcentaje y entre paréntesis los nombres de estas variables que tengo definidas acá arriba. Una por una van a ir reemplazándose en esa asignación múltiple que veíamos en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos comodines. Indicando a Python que en el primer comodín use esta variable, en el segundo comodín este, en el tercero este. Vamos a verlo en ejecución. Y como ven, acá me sale la oración. Bueno, vamos a cambiar, vamos a ponerle en Buenos Aires y un día se fue a Madrid. Un poquito en avión, un poquito en barco, un poquito en tren. Y ahí, como ven, dice Manuelita vivía en Buenos Aires, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a Madrid. Y ya se fue, un poquito en avión y otro poquito a tren. Dice, bueno, este A también habría que jugar para que quede mejor. Me está saliendo una cadena larga, ¿no? Y la verdad que yo quisiera que tenga forma más de estrofa de canción. Entonces puedo usar el uso del /n, que sabemos que hace un salto de línea para que imprima un poquito más ordenado. Vamos a ejecutar y ahí sale un poquito más ordenado. Bien. Esta interpolación de cadenas, digamos, hace que tu código sea mucho más fácil de escribir. El primer nombre de variable siempre corresponde con ese porcentaje, la segunda variable con el segundo comodín y así sucesivamente. Bueno, otra ventaja que tiene también es que los valores se convierten automáticamente a cadena. Vamos a ver si es cierto. Como ven, no tuve que hacer la conversión de string al 2 para poder concatenarlo a la cadena, sino que simplemente al poner me hizo la transformación automática. Esto es entonces la interpolación de cadenas en Python. Vamos a ver otro tema, que es los diccionarios. Los diccionarios son una estructura de datos también nativa. Diccionarios son una estructura nativa de Python, estructura de datos. Así igual que un diccionario de palabras. ¿Cómo uno busca una palabra en el diccionario? Tiene el nombre de la palabra y su significado. Bueno, el nombre de la palabra es lo que se conoce como clave y la definición de la palabra entonces es el valor. Entonces los diccionarios son un conjunto de datos que son de clave y valor. ¿Cómo se define un diccionario en Python? Con su nombre diccionario, igual, y en este caso usamos los curly brackets o las llaves, como se le dice. También los elementos del diccionario van separados por coma. Y un elemento del diccionario es una clave con su valor. Estas claves pueden ser cualquier elemento de Python y sus valores también.
vamos a ir viendo un poquito más esto entonces. Vamos a verlo con, por ejemplo, para definir los meses del año. Tengo un, en este caso está en inglés, tengo los meses en palabras donde pongo la clave y el valor. Entonces puedo tener la clave, el nombre del mes abreviado y la palabra completa. ¿Cómo accedo a un valor? Lo lindo, digamos, de los diccionarios es que accedemos por las claves. Entonces, el nombre del diccionario, la clave, y esto me tiene que imprimir ¿qué cosa? El valor de la clave mar. Busco la clave mar acá, mar, acá, me voy a imprimir March. Vamos a ver si es cierto eso. Ejecutamos este código y como vemos se cumple y me imprime la palabra March. Bien. Otra cosa interesante, digamos, de los diccionarios es qué pasa cuando esto no se cumple, cuando no encuentro la clave que estoy buscando. Podemos hacerlo de una forma un poquito más segura con la función get, donde esta función get no solamente puedo definir la clave, sino que le puedo definir un mensaje cuando no se cumpla, o un valor cuando no se cumpla. Entonces, por ejemplo, si acá le pongo xxx y trata de buscar eso, esta clave no existe, se provoca un error, pero me devuelve este valor. Me faltó. Ahí está. La clave no es válida. Vamos a ver qué pasaba en el otro caso si ponemos una variable que no, una clave que no existe. Como ven, me arroja directamente un error, digamos, o sea, es una operación peligrosa esta. Bien. Vamos a comentar este código para solamente ejecutar la forma segura entonces de get. Y si pongo mar, verán que me va a devolver March. Perfecto. Bueno, los diccionarios se pueden también complejizar un poquito más, como dijimos, digamos, las claves pueden ser cualquiera, pueden ser numéricas y los valores de diferentes tipos. Bueno, se puede hacer una combinación que sea necesaria. Por ejemplo, acá las claves las voy a definir de forma numérica y el valor, en este caso, es una tupla, que habíamos dicho que es una clase de una estructura de datos cuya una vez definida estos valores no pueden cambiar. Esto es una lista y estos son cadenas de caracteres individuales. O sea, puedo hacer esas combinaciones que necesite. Ahora ya en vez de usar March, puedo usar un número. Meses sin palabras. Meses con números. Va, otra vez. Insisto, cuando se produce un error hay que tranquilizarse, hay que leer el mensaje de error, ver la pista que nos está tirando Python. En este caso me dice meses, en palabras no está definido, porque le cambié el nombre a la lista. Entonces bueno, lo cambio en mi código y sigo, digamos, sin problema. Bueno, entonces al ejecutar el 1 me devolvió lo primero, la tupla que está allá arriba. Si ejecuto el 10, ¿qué me va a devolver? Muy bien, me devuelve octubre. Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con las listas? Podemos acceder de forma individual también a sus valores. Si es una lista y le accedo al primer elemento, al segundo elemento, vamos a ver qué pasa con esto. Así en 2 dimensiones. Como ven, me devuelve enero para lo que está en 1, en la posición 1. Me devuelve febrero para lo que está en el 2, en la posición 2. Bueno, así puedo acceder, digamos, a los elementos. También podría preguntarle la cantidad de elementos que tiene este diccionario, también para poder usarlo, por ejemplo, dentro de un bloque for, de una estructura for. Me dice que tiene 12 elementos. Y bueno, sabiendo esa cantidad, por ejemplo, podríamos jugar con ese len, o podemos simplemente recorrer el diccionario con un for, ya que es un conjunto de cosas, y ver qué sale en cada ítem. Y como ven, me imprime directamente las claves. Si yo quiero imprimir entonces el valor,
si funciona esto. Probando en vivo. Como ven ahí, ya me imprime los elementos directamente que estén en ítem. Un poquito más ordenado. Bien, vamos a jugar un poquito con esto. Y vamos a hacer un pequeño juego, digamos, que es mezclar las palabras en algo. Y es, por ejemplo, le pedimos, dada una frase, nos gustaría cambiarle aleatoriamente las palabras, algunas letras en esta frase para que sea confuso para el usuario. Entonces a lo que ingrese el usuario le vamos a modificar algunas letras para nuestra diversión. Entonces le pedimos al usuario que ingrese una frase secreta y nosotros vamos a usar una función que se va a llamar traducir para jugar con esa frase. Vamos a definir traducir. ¿Qué cosa? La frase que recibamos como parámetro. Vamos a definir traducción. Una variable de traducción. Vamos a decir para las letras en la frase vamos a jugar un poquito. Vamos a decir si para la letra en la frase, si letra está o forma parte, digamos, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. O sea, si forma parte de las vocales, vamos a hacer una transformación. Vamos a decir que traducción más la letra X minúscula. Y si no, traducción igual a traducción más lo que haya ahí, más la letra. Y que la función me devuelva, digamos, la palabra traducción que se va a ir formando con este bucle. Ejecutamos y decimos había una vez un gato con botas y me devuelve, como ven, un y el usuario, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a ingresar otra frase, vamos a buscarlo de nuevo. Y la que tengo acá cocinada, que es había un gato con botas en una caja que era una ganga. Y otra vez me volvió un mensaje re loco. Bien. Vamos a seguir con esto y vamos a jugar un poquito más porque acá me toma las vocales, mayúscula, minúscula, un poco desastroso, y vamos a agregar un bucle un poquito más interesante. Y vamos a bien, la indentación. En esta otra versión lo que vamos a hacer es tomar solamente las vocales, o sea, lo que haya en la letra lo vamos a convertir a minúsculas, y entonces ya vamos a evaluar sobre las vocales una sola vez y no poniendo si es mayúscula o minúscula. Después vamos a preguntar si la letra es mayúscula, en ese caso, y en caso que sea mayúscula le vamos a poner una X mayúscula, y en caso de que no haya una mayúscula vamos a poner una, o si no vamos a hacerlo al revés, para que respete esto es para que nos respete las mayúsculas y la minúscula en nuestra frase, pero si no se iba a cumplir.
varía. Por ejemplo, una vez un gato con botas que era una ganga. Y ahí en había me tiene que haber reemplazado por una. En una vez, digo, me reemplazó la X con una mayúscula. No como el caso anterior. Bueno, se puede hacer un montón de variaciones de este ejercicio. La idea era mostrar un for con sus condiciones adentro, con también un if anidado ahí adentro, para que vean que todo lo que se puede hacer, digamos, con un Python. Cuando vamos a ver otro tema, digamos, vamos a ver lo que es errores, digamos, en Python. Cuando recién traté de acceder a una lista y a un diccionario y no existía la clave, me arrojó un valor acá en la consola. Esto es un mensaje de error feo, acá también. Y esto de alguna manera son como el índice de una operación peligrosa. Podemos decir, bueno, Python nos trae también una forma de solucionar o de adelantarnos al error, y nos da la palabra reservada try, que nos permite probar algo a probar. Y si da error, podemos con la palabra también reservada except hacer algo cuando está ese error. Ya sea, o sea, mostrarle un mensaje de error al usuario, algo que no detenga la ejecución del programa, sino que, bueno, dado ese error, actuar. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a pedir al usuario que nos ingrese un número. Ya lo hicimos varias veces y me ingresa un número, el 5. ¡Oh, qué lindo! Me imprime el número. Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Qué pasa si el usuario le erra y pone una X? Como ven, sale un mensaje de error que dice value error, invalid, literal int, bla bla bla, que tiene un error. Estos errores nosotros los podemos de alguna manera capturar. Ya vamos a ver cómo. Pero lo primero que vamos a hacer es que en vez de que haya un mensaje de error que cierre nuestro programa, poner un try antes de la operación peligrosa, y cuando falle va a arrojar lo que pase ahí. Entonces ahora, si pongo el número 5 como veníamos ahí, me dice 5, muy bien. Si ingreso una X, ahora me dice ingreso no válido. Esto ahí está, lo puedo hacer así directamente. Ahí está, la operación peligrosa adentro del bloque. De nuevo, ingresa una X y te dice error inválido. Ingreso inválido. Como les decía, este tipo de errores, en este caso value error, se pueden capturar individualmente agregando después de set el nombre del error. Python es capaz de capturar una variedad de errores que los pueden encontrar acá en esta dirección web, en la documentación de Python 3, que es el que estamos usando para estos videos, y en exception ahí va a estar la lista completa de excepciones. Por ejemplo, podemos capturar cuando se produce una división por 0, podemos capturar el error, el value error, la división por 0 y y ir capturando uno a uno. ¿Cómo? Bueno, poniendo en ese bloque las diferentes excepciones que querés calcular y lo que querés hacer. Vamos a con esto. Tienes un número 5, no pasa nada. Ingreso un número X, ingreso no válido. Ya no me dice value error, sino que ahora me dice ingreso no válido. Con este value error que está acá, lo tomo. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, una división por 0, que es un problema matemático, y vamos a tratar de ejecutar el código. Y me va a decir, hey, no se puede dividir por 0. Pero no me muestra el mensaje de error, feo. Vamos a comentar este código. Vamos a ejecutarlo, y ahí, como ven, me dice sí, division 0 division error, division by 0.
Bien, esto es para mostrar que quiero ejecutar ese código. Hay una manera también de llamar a un error y ver cómo Python reacciona a eso para cuando estamos programando, que es con raise. Raise, el nombre del error y un mensajito. Entonces, por ejemplo, como ven ahí, forcea este index error con esta instrucción raise, que podría, por ejemplo, usarla para ver si mi código está evaluando o no vamos a hacerlo ahí. Como ven, ahí forcé a una división por 0, o sea, no hay ninguna división por 0 acá en mi código, sino que con raise hice que se ejecute ese error y veo que cómo reacciona mi código ante ese error. O sea, nos sirve para testear. Entonces vamos a ver en qué situaciones también nos sirve este try catch o try catch, como le dicen. Bien, vamos a ver otro temita, que son los archivos en Python. Los archivos, digamos, de forma simple. Podemos abrir un archivo y acceder a ese archivo de texto de muchas maneras, de modos de lectura. Tenemos entonces diferentes formas de abrir un archivo o modos para su apertura. Y estos son con la R, con una letra R. Ya vamos a ver cómo usamos esto para leer, W para escribir, A que es para agregar y R más que es para leer y escribir en un mismo archivo. Bien, ¿cómo abrimos un archivo en Python? Vamos a cambiar de pantalla. Voy a usar otra herramienta porque bien. Voy a mostrar acá. Para abrir un archivo necesito que este archivo esté definido. Tengo acá un archivo, borrando un poquito la letra. Tengo un archivo que tiene adentro una lista, digamos, de personas con su puesto, digamos, en una empresa, vamos a decir. Entonces, ese archivo se llama así y lo quiero abrir, por ejemplo, para solamente leerlo, digamos. Con esta instrucción, digamos, open, lo abro y lo guardo en una variable que se va a llamar archivo empleados. Para ver si ese archivo es leíble, digamos, por Python, puedo usar la función readable y al ejecutar esto me tiene que devolver un true o un false. Acá abajo está el resultado de la ejecución, me devuelve true. O sea, quiere decir que este archivo es leíble por Python en ese momento. Vamos a leer el contenido. Para leer el contenido puedo usar read, que me devuelve todo lo que hay dentro del archivo. Como ven, me devuelve todo lo que encontró. Ahora, si yo quiero leer línea por línea ese archivo, uso la función readline. Y ahí, por ejemplo, me devuelve la primera línea. Si vamos a ver el archivo, me devuelve solamente esta línea. Vamos a leer otra línea más para que vean que me devuelve dos. En este caso me devuelve la primera y la segunda línea. Bueno, esto si queremos ir leyendo individualmente, por ejemplo, dentro de un bucle for, un bucle while, podríamos ir leyendo línea por línea. Pero Python nos devuelve también ya nos da una función que nos lee todas las líneas, digamos, del archivo y nos las devuelve adentro de una lista.
Y con como es una lista, con el índice de la lista puedo acceder al valor y ver, por ejemplo, que había dentro del valor del índice 3. Y como ya vimos, por ejemplo, podemos recorrerlo, digamos, con un bucle for, porque esto acabamos de ver que nos devuelve una lista. Entonces esa lista la podemos recorrer elemento a elemento y, como ven, nos devuelve un elemento a elemento. Siempre que abrimos un archivo, al final de todo hay que cerrarlo, ¿eh? Así que recuerden, siempre que haya una apertura de archivo, hay que tener de cerrar el archivo. Esto era abrir solamente, lo abrimos en modo lectura. ¿Dónde están los modos? Acá. O sea, el nombre del archivo y después sigue el modo. En este caso, leer. Si quisiéramos escribir, tenemos que abrir el archivo en modo... Tenemos que abrir el archivo en modo escritura. El modo... Bien. Perdón, acá si lo abro lo estoy abriendo en modo escritura y lo cierro. Bueno, vamos a ver cómo lo tenemos que abrir para escribir. En este caso lo voy a abrir en modo append, que es para agregarle una línea. Entonces, lo abro en modo apertura, modo append, perdón, y con la instrucción write le puedo decir escribime. Escribime esa nueva línea. Vamos a... Este es el archivo. En este momento ejecuto el código. Y voy a ver que ahora me agregó una nueva línea con este dato que no existía previamente. Otra forma, digamos, de abrir el archivo es con W. Pero W, si lo abro sobre este archivo que ya existe, me va a... Vamos a borrar esto un poquito. Si lo abro con W me va a borrar todo el contenido del archivo anterior. Entonces, para crear un nuevo, abrir un archivo para escribir nuevo, lo hago con W. Y ahí, como vemos, van a ver que al ejecutar esto, tiene que tirar un error. Ahí está. Al ejecutarlo me creó un nuevo archivo con el contenido de que estaba ahí de esta línea. Así entonces podemos abrir archivos que hayamos creado y escribir nuevos archivos para guardar datos allá adentro, que nos pueden servir para guardar los datos que ingresó el usuario o para tenerlos, para procesarlos también. Muy útil para script, cuando recibimos datos de algún lado y necesitamos procesar esos datos previamente. Bueno, como para ir cerrando, veamos, les quería comentar también, habíamos visto en algún momento cómo importar módulos con import, pero eran módulos nativos de Python. En este caso les quiero mostrar cómo podemos crear nuestros propios módulos. Entonces, con import y el nombre del archivo, podemos usar funciones que nosotros ya hayamos creado, digamos, en ese archivo. Como ven, acá estoy usando una llamada herramientas útiles, que en este caso está en el mismo, tienen que estar en el mismo lugar, no está. Vamos a agregarlo rápidamente a nuestro archivo. Entonces, herramientas útiles, ¿dónde estás? Estas herramientas útiles. Póngale pausa al video, aguanten un poquito, adelanten, digo. Y acá está el archivo herramientas útiles que ya tenía cocinado previamente. En este archivo lo que hago es importar, por ejemplo, random, que sí viene de Python, definir unas variables, definir una lista y definir unas funciones. Por ejemplo, esto que me devuelve algo de este archivo y me devuelve la extensión del archivo y
una función random que tira los dados, queda un número, me vuelva ahí un valor aleatorio. Pero lo importante de esto, y lo que quiero resaltar, es cómo nosotros ese código lo podemos reutilizar en nuestros otros programas, en un nuevo código, importándolo, digamos, con el nombre del archivo, herramientas útiles, y acá ya lo puedo usar. Este roll dice va a ser ese llamado de ejecutar, me devuelve 9, al ejecutar nuevamente 2 para que vean que es aleatorio. En cada ejecución me llama esta función y devuelve ese resultado. Bueno, Python hay mucho para ver también sobre módulos, digamos, en esta página, en la documentación de Python. Y también Python tiene un gestor, digamos, de estos módulos, de estas librerías, que se llama pip, que si no lo tienen instalado, creo que ya lo trae instalado por defecto. Pueden ejecutar esto pip version y ver que en su consola y ver qué resultado le da. Y cuando tenéis instalado pip, lo que tiene es que para poder usarlo, para instalar algo, es pip install y el nombre del módulo. Lo que tiene Python es que tiene muchos módulos creados, por ejemplo, para manejar todas las grillas que se llaman matrices, tiene un módulo específico para manejar vectores, para manejar datos científicos. Creo que el gran uso de Python es por esa cantidad de librerías preexistentes que existen, que uno puede incorporar fácilmente en sus proyectos. Y bueno, si usamos una librería y después es install el nombre de la librería, y si no la queremos usar más, usamos el uninstall, digamos, para pip uninstall para desinstalar esa librería. Bueno, eso fue todo por este momento. Espero que les haya gustado y que les sirva, y que puedan practicar su código de Python a partir de ahora. Bueno, nos vemos en el próximo video.